Bueno, buenas tardes de nuevo. Continuando, en esta sección vamos a estudiar lo que es la estructura de pues la estructura de control de selección o pues como comúnmente se le dice el condicional. Algo básico, pues podemos hablar que con las condicionales son simplemente para tomar decisiones. Hacemos una pequeña pregunta, la cual llamamos condición. Esa pregunta utiliza, como ya sabemos, un operador de comparación que puede ser mayor, igual, mayor, menor, igual, igual, diferente. Y de acuerdo a la respuesta que me dé esa condición, si es verdadero o falso, yo tomo un camino. Si es verdadero, pues me voy por el sí, si es falso, me voy por el no. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en Python? Ya ustedes han trabajado con esto allá. Entonces, aquí ya entramos como tal un poquito a la sintaxis de Python. Entonces vemos que hay algunas cositas mm, que se empiezan a cambiar. Ustedes allá utilizaban, por ejemplo, las llaves y otras cositas. Acá, cuando nosotros utilizamos estructura de control, ojo, eso va a cualquier estructura de control de aquí en adelante. La forma de utilizar esa estructura de control es trabajando con la tabulación. ¿Qué es la tabulación? Cuando usted coloca una estructura de condición, de una estructura de control, usted al final termina con un punto, ¿sí? Ese dos puntos lo que indica es que a partir de aquí viene una estructura dentro de esta estructura de control. O sea, mejor dicho, viene el código que va a cumplirse dentro de la estructura. Entonces, en este caso es muy sencillo. Simplemente decimos if, si, metemos la condición aquí. En Python, pues uno coloca los paréntesis como por costumbre, pero pues ustedes se darán cuenta que si no los colocan, pues no va a pasar nada. Entonces, if, condición, paréntesis o sin paréntesis, y dos puntos. Para poder establecer lo que va por dentro, uno hace el uso de la tecla Tab, que es la que pues se utiliza para colocar como la sangría, por ejemplo, en Word. Esa tecla Tab me permite a mí colocar una tabulación, es decir, un espacio entre la línea de donde viene el if hasta acá. Este pequeño espacio, que uno pues, puede pensar a veces que no es importante, es muy importante. Es como que una de las pocas reglas que Python establece para programar. Si usted no coloca en ese espacio, probablemente pues no le va a funcionar. Le va a botar un error. Y ya ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, en este caso tengo, bueno, no sé por qué razón metí una función aquí. Pero bueno, esto es una función. De pronto era para decirle que todo lleva tabulación. O sea, de ahora en adelante toda estructura de control lleva tabulación. Entonces, por ejemplo, acá una función. Miren lo que sucede. Yo coloco la función. Luego la función coloco la tabulación. Esa tabulación, como le digo, mire. Si ustedes le dan enter, él mismo la coloca. Si no la coloca, ustedes colocan la tecla tab y él llega. De acuerdo a la línea, o sea, por ejemplo, def, mire que en def, él llega y se para en def y viene así. ¿Bien? O sea, viene, sigan la línea del mouse, así. Hago tabulación y aquí se crea otro tab. Si por aquí por dentro yo coloco un if, es lo mismo si colocara un if dentro de otro if, mira lo que sucede. Aquí en el if viene la línea. Au, ¿qué fue lo que pasó ahí? Yo eso nunca lo había hecho. Viene la línea, ¿verdad? Esta línea, cuando le doy tabulación, mire que aquí está, un pequeño espacio. ¿Sí? Este espacio, como le digo, vuelvo y repito, es muy importante, ¿sí? Si ustedes se lo comen, no le va a servir la función. Aquí pues lo voy a correr, pero pues no lo voy a explicar de a mucho porque falta explicarle a ustedes qué es una función. Me demora un poquito corriendo mientras se conecta, ya, ahí está. Mayor, o sea, simplemente él lo que hace es, si el X es mayor a 10, pues él bota un mensaje aquí que diga mayor. Eso es todo. En este caso vimos que sí se cumplía, entonces él dijo mayor. Ahora bien, empecemos a hablar de un poquito más a fondo de esta partecita de la función. No, ya sé por qué fue. Ya sé por qué fue. Listo, bueno, continuemos. Mm, sí, todo está con función.
Toda esta confusión debido a que este contenido fue hecho con base en programación funcional. Entonces es común que aparezca así. Para efecto académico, como la idea es que no empecemos todavía funciones, le voy a quitar lo de funciones y lo voy a pegar. ¿Sí? La idea es que la siguiente clase, la siguiente sesión vamos a hablar de funciones. Antes de hablar de la otra estructura de control, vamos a hablar de funciones para así quitarnos estas partecitas. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de esto. Resulta que aquí yo puedo hacer la pregunta. Mire, si yo corro, ay, con razón, pero bueno, ese return, ignoren el return, simplemente R, y aquí imprimimos R. Y aquí le damos X mayor a 15. Solamente estoy acomodando el código. O ejecuto, mayor. ¿Qué está haciendo? Él tiene una X que es igual a 15. Y luego tiene una R donde va a guardar la respuesta. Él pregunta, ¿es X mayor a 10? Si él determina que sí, o sea, si esto se cumple, se viene por acá. Les pregunto, ¿ustedes habían utilizado la sentencia if así? O sea, sin necesidad de colocar el else, ¿o no? Pues yo a eso, dependiendo del caso, ¿no? A veces uno utilizaba el ES, si necesitaba, digamos, de una vez, o se bajaba solo, tampoco había problema. Ok, listo. Entonces, no habrá problema que ustedes, aquí, entonces simplemente yo pregunto, si X es mayor a 10, pues lo hace. En caso de que X sea menor a 10, pues él va a regresar vacío. Pues el X, el R este que aparece aquí, que está vacío. ¿Sí? O podemos colocar, por ejemplo, R igual a menor, y de esa manera cuando corro, pues regresa menor. Es dependiendo del caso. O sea, R lo cambia solamente si X es mayor a 10. Si no lo cambia, pues no hace nada. Eso es todo. Pero también tenemos la sentencia else. La sentencia else es sencilla de utilizar también. ¿Por qué? Si nos vamos aquí y revisamos la sentencia else, miren lo que sucede. Todo esto, no estamos usando funciones todavía. Menor. ¿Cómo trabaja esto? Pues simplemente yo tengo una R. Miren, si yo aquí no coloco la R al inicio, probablemente me va a botar error. Ah, no me bota error porque ya conoce. Utilicemos otra letra, por ejemplo H. Aquí coloco H. Voy a mostrarle el error que va a salir ahí. ¿Por qué sucede este error? Porque él, a pesar de que él es muy permisivo, él está diciendo, hey, H para mí no existe. ¿Por qué? Porque H solamente existe cuando X sea mayor a 10. O sea, por ejemplo, X igual a 15, ahí sí existe. Si no existe, pues para él no existe la H. O sea, si esto no se cumple, para él no existe la H. Entonces, ustedes deben tener cuidado acá. Mientras que aquí no importa porque pase o no pase, o sea, se cumple o no se cumple la condición, él siempre le va a asignar un valor a R. Entonces, él le puede dar aquí print R y va a funcionar. No importa que sea, pues, mayor o menor, él siempre va a entrar y va a botar una respuesta. Hasta aquí claro, ¿no? Y pues lo mismo, miren. If, tabulación, el else va paralelo al if, paralelo. Y luego, tabulación. Dos puntos else, dos puntos, tabulación. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? De mi parte, sí. Sí, profe. Ok. Listo, continuemos. Ahora viene esta sentencia de pronto usted no la conocía, la sentencia elif. En algunos lenguajes se llama else if. En la sentencia elif básicamente funciona para uno hacer una pregunta de otra pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner caso aquí, con el ejemplo le explico. Pego esto por acá. Todo esto. Resulta que yo le digo x igual a 7. Yo aquí pregunto, si x es mayor a 10, devuelvo mayor. Resulta que no es igual a 10, ¿verdad? No es mayor a 10, perdón. Entonces no entra. Él sigue derecho. Y se encuentra con el if. El if es como si fuera un else y por dentro metieran un if. Él básicamente dice es,
Bueno, no se cumplió esta, pero pregunta si esta también se cumple. Si no se cumple, tampoco entra y se va por el less. Y al último, pues vota R igual a menor. Si yo coloco igual a 10, miren lo que sucede. Pues ya todos pues, piensan lo que va a salir, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque él hizo la primera pregunta, no se cumplió, hace la segunda pregunta, se cumple, lo vota. O, pues el caso específico, donde le doy X mayor a 10, entonces él entra por la primera y como ya entró por aquí, ya no entra en ninguna de las otras, porque ya se cumplió. Entonces, como le digo, el elif es como si fuera, tuviera un else y por dentro colocaron un if, que creo que eso sí lo hicieron en programación 1. Pero, pregunto, ¿si está claro o tienen dudas? Igualmente, claro, ahí pues en el ejemplo se explica bien ese funcionamiento. Listo. Una preguntita ahí, pues creo que ya es obvio, ¿no? Porque ahí no se utiliza nunca el punto y coma, siempre es, bueno, no es necesario, ¿no? Sí, eso se me ha olvidado, gracias por recordarme. Aquí, como bien lo dijo su compañero, nunca se utiliza el punto y coma. Para él detectar que un código finalizó, es necesario darle enter. O sea, decir finalizo, enter, finalizo, enter. O sea, no es necesario el punto y coma, mejor dicho. Ustedes solamente colocan así y ya, no es necesario cerrar aquí al final, nada. Aquí lo único por ahí es el dos puntos que se utiliza cuando uno trabaja una estructura de control. De acuerdo, gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está otro ejemplo similar. Creo que inclusive casi que... Ah, bueno, es el mismo, pero con los diferentes casos que yo hice acá arriba. O sea, yo aquí, recuerden que utilicé diferentes casos. Entonces, ahí está. Bueno, algunos ejemplos. Entonces, estos son ejemplos que ya ustedes debieron haber visto allá. Yo voy a hacer el primero. Es interesante sería que ustedes hicieran el segundo como para que se fueran empapando. Porque pues ya ustedes vieron estos casos de condicionales, pero es importante que conozcan como tal la función, ¿no? Perdón, la sintaxis. ¿Qué tienen que hacer? Como no están utilizando funciones, entonces tienen que eliminar las funciones y dejarlo exactamente funcionando así como yo he hecho anteriormente. Entonces simplemente yo le estoy diciendo aquí, ¿cómo es la cosa? Valor absoluto. Entonces yo lo que digo es calcular el valor absoluto de un número real. Entonces mi número real, bueno, mi número real es n. Entonces n igual a 2. Te vengo y digo, R es igual a N, a menos que N sea menor a 0. Si N es menor a 0, pues R es menor a 1. Entonces aquí pues le doy print para pues imprimir el valor final. Cuando ejecuto, ahí lo tengo, 2. En el caso que N, aquí, 2. ¿Qué quiere decir? Ustedes dirán, pero, uy, qué tonto. No. Él aquí dice, si N es menor a 0, él le multiplica por el menos 1. Es decir, le invierte el signo. Si N no es menor a 0, él sigue normalito. O sea, R ya es igual a N, o sea, ya es el número positivo, entonces él no entra por aquí, pero R sigue siendo el mismo número que está acá. Está la respuesta. Que en realidad ese es el valor absoluto. Valor absoluto, sí. Siempre positivo, ¿no? Aquí puedo cambiar y se dan cuenta que cualquier número que yo le dé ahí, él me lo va a regresar positivo. Ese es el valor absoluto. Y si le doy positivo, pues me regresa positivo. No hay ningún cambio ahí. ¿Listo? Y el segundo, ya para finalizar, le dejo a ustedes el tercero y el cuarto. El segundo es también muy sencillo. En realidad solamente yo pregunto por un signo. Entonces borremos, que es lo que usted tiene que hacer ahí. ¿Y qué hago yo? S. Entonces S igual a un signo. En este caso, te voy a decir multiplicación. Y ya. Ah, bueno, y ahí B, ¿no? A igual a 1, B igual a 2. Entonces en este caso yo solamente voy a imprimir R.
¿Para qué? Yo voy a preguntar por este signo. Si el signo es positivo, pues hago suma. Si es negativo, hago resta. Si es multiplicación, pues hago multiplicación. Si es división, pues hago división. Solamente es eso. Como pueden ver, es una forma sencilla de hacerla. O sea, no, pues, habrá personas que harán if, else, dentro del else otro if. O, por ejemplo, si ustedes colocarían aquí else, el if. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es, termina de preguntar eso y vuelvo a preguntar, termina de preguntar y vuelvo a preguntar. Y al finalizar, pues si no se cumple ninguna, debo colocarle el else. Ejecuto. ¿Y qué pasó? Else. Ah, perdón. El else no lleva condición. Ejecuto y ahí está. 2. 2, ¿qué significa 2? Pues como una multiplicación, 2 por 1, 2. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es jugar directamente con los condicionales, ¿sí? Ahorita nuevo, pues él es el if, pero creo que más bien es una, pues hacer una contracción de un else y luego un if, puede ser facilitar como tal el trabajo que estamos desarrollando. Preguntas con este par de ejemplos simplecito, rapidito. ¿Sí está claro? Sí, está claro, profe. Listo. Bueno, pues, avanzamos rápido. Como digo, pues ya ustedes saben manejar el if, solamente es adentrarlos en la sintaxis de Python, entonces creo que por ahí vamos bien. De todas maneras, aquí está, como le digo, el código para que sigan practicando, ¿vale? Ahora, ¿con qué continuamos nosotros? Ya vimos la sintaxis básica, vimos algo de condicionales. Y ahora, pues, ¿qué nos viene? Tenemos que aprender la sentencia for, pero para evitar que pues tengamos esto, vamos a dejar el for por ahí en stand-by y vamos a empezar la siguiente sesión con funciones. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo vayan revisando. Nos hacen falta algunas cuantas, pero ahora vamos a darle funciones. En este sí nos vamos a demorar un par de sesiones, sabiendo que pues ustedes no han visto funciones hasta ahora. ¿Listo? Entonces aquí pueden ver que hay ciertos ejemplitos y demás. Entonces aquí nos demoramos un par de sesiones explicando la parte de funciones y practicando todas esas cositas. Y después sí continuamos con for. ¿Está claro? Vale, jefe. Profe. Listo, bueno. Entonces esta sesión pues terminemos ahí para que ustedes en estos 20 minutos vayan y trabajen estos dos códigos. ¿Listo? Para la grabación.